Muy bien, amados hermanos, muy buenas noches. Espero que se encuentren bien, que hayan podido conectarse a poder ver esta clase. Estoy grabando esta clase como la clase final de este curso. Eh, Lamentablemente yo estaré saliendo de viaje esta noche, así que he tenido que grabar la clase mucho antes para poder subirla ah, para la noche. Eh, Hermanos, estoy muy agradecido a Dios que nos ha permitido estas semanas estar eh, estudiando el Pentateuco, viendo la teología del Pentateuco, y como vamos a ver ahora, cerrando ya eh, el estudio de estos 5 libros, vamos a estar cerrando, concluyendo y viendo lo último que nos corresponde para esta clase. Así que en breve voy a estar compartiendo mi pantalla para poder mostrarles ahí un material que vamos a estar eh, estudiando. Pero antes quisiera que me acompañen en oración a nuestro Dios, que sea Él quien nos dirija y vamos a encomendarnos en sus manos. Así que les invito ahí a orar conmigo. Padre Celestial, una vez más, Señor, delante de ti te damos muchas gracias por tu palabra, por tu revelación que nos has dejado escrita. Gracias, Señor, porque en tu plan soberano nos permites conocer tu carácter, conocer tu obra a lo largo de la historia y de qué manera también eh, entendemos cómo el Evangelio, cómo Jesucristo vino para cumplir todas las promesas que hiciste en el Antiguo Testamento con tu pueblo Israel, y cómo Cristo realmente viene a abrirnos los ojos para poder comprender el misterio que estaba oculto y que ha sido revelado por el Evangelio. Pido, Señor, por mis hermanos que estarán viendo esta clase, que tú puedas obrar en ellos, en su corazón, adoración genuina, y que puedas, Señor, seguir formando a Cristo en sus vidas, que este material puedan servir para su edificación y también para compartir conocimiento, compartir, Señor, acerca de tu obra con otras personas también. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahí voy a estar compartiendo mi pantalla. Ok, hermanos, ahí estoy compartiendo mi pantalla ahora y vamos a estar viendo acerca de el impacto, la influencia del Pentateuco en toda la escritura, cuáles son el impacto teológico y la relevancia del Pentateuco en todas las sagradas escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que el Pentateuco como el pilar, quizás como otra manera de decirlo, la base de toda la sagrada escritura. Bueno, el Pentateuco sirve como el fundamento teológico, histórico y legal del pueblo de Israel. A través de sus narrativas y leyes se establece la identidad del pueblo y su relación con Dios, ¿no? Ese es el pueblo de Dios que
fue llamado para tener una relación especial con Dios. Y en el Pentateuco podemos ver todo ese fundamento teológico, cómo Dios se revela al pueblo de Israel, cómo Dios está tratando con la humanidad entera, como veíamos en los primeros capítulos del Génesis. Veíamos que del 1 al 11 es Dios y su trato con toda la tierra, con toda la humanidad, no exclusivamente con Israel. A partir del capítulo 12 viene el trato exclusivo con el pueblo de Israel, llamando a Abraham, ¿es cierto?, para hacerle las promesas. Pues podemos ver que las bases teológicas vienen desde el Génesis, ¿no? Cómo se desarrolla históricamente su trato de manera especial con el pueblo de Israel. Y luego vemos también los aspectos legales, el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, como veíamos en el libro del Éxodo, capítulo 19, la entrega de la ley, la revelación de Dios al pueblo de Israel. Entonces, podemos ver que la importancia del Pentateuco, la Torá, que es la palabra que se usa para instrucción, ¿no? También otros lo conocen como la ley, también lo resumen como la ley, la Torá, pero en realidad la palabra es instrucción, las instrucciones que Dios da para tratar con su pueblo, los mandamientos, los decretos. Podemos ver aquí la importancia, al menos en tres aspectos fundamentales, ¿no? Primero es el Pentateuco, es la fundación de la identidad del pueblo de Dios. Aquí la Torá presenta la creación de todo lo que Él ha hecho, no solamente de los animales y todo lo que podemos ver, sino principalmente del ser humano que fue creado a la imagen de Dios. Por eso vemos aquí, la Torá presenta a Dios como el creador, luego también el llamado de Abraham, ¿no? Y el Éxodo, donde va a tener la participación el pueblo de Israel, el pueblo que va a ser invitado, llamado para establecer un pacto, y así es como la identidad del pueblo de Dios se puede conformar por este llamado que Dios hace a la nación de Israel para formar esa nación que Dios usará para bendecir a las naciones, como fue la promesa que le dio a Abraham en el libro del Génesis. Entonces vemos que la importancia de la Torá es porque nos presenta la identidad de este pueblo de Dios. También es la base del pacto mosaico. La Torá contiene toda la ley que va a regular la vida religiosa, la vida moral, la vida civil de Israel, siendo fundamentalmente para el entendimiento del pacto mosaico establecido entre Dios y su pueblo. Toda la vida del pueblo de Israel se basaba en este pacto mosaico, en esta entrega de la ley de Dios por medio de Moisés al pueblo de Israel, para que, como ustedes recordarán que vimos en el Sinaí, para que si ellos realmente obedecían los mandamientos del Señor, se comprometían con el pacto, se comprometían con lo que Dios estaba estableciendo. Dice Dios, ustedes serán mi especial tesoro, ustedes serán una nación de reyes y sacerdotes, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces aquí vemos todas las bases de la ley religiosa, la ley moral, la ley civil, en realidad la ley de Dios que fue entregado al pueblo de Israel. Y por último, también podemos ver que la Torá es la revelación inicial de Dios. Dios toma la iniciativa para revelarse al hombre, proporcionando el marco para la comprensión de todas las escrituras, ¿no? Posteriores, tanto como los demás libros del Antiguo Testamento, como también es una pieza fundamental para entender el Nuevo Testamento, ¿no? Actuando así el Pentateuco, la Torá, como el corazón teológico de la Biblia. Podríamos decir que todos los temas de la Biblia, incluyendo los del Nuevo Testamento,
tienen una base teológica en el libro en el Pentateuco, en los libros de la Torá. Por eso es que consideramos que la importancia del Pentateuco para entender la Biblia es sumamente valiosa, básica, fundamental, ¿no es cierto? Entonces, esta familiarización que nosotros tengamos con el contenido del Pentateuco nos va a ayudar no solamente a entender lo que sigue del Pentateuco, como los libros históricos, los libros sapienciales, ¿no? O los libros proféticos, sino que también nos ayuda a entender el nuevo pacto. El nuevo pacto que lo encontramos ya descrito en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver el uso del Pentateuco en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Ok? El uso del Pentateuco en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo podemos ver que las tres secciones, por así decirlo, que conforman la Tanaj, ¿no? Como veíamos también al principio de nuestro curso, tanto la Torá como los Nevi'im, los Ketuvim, todas las tres secciones grandes del Antiguo Testamento, que es la Tanaj para los judíos, todas apuntan al Pentateuco, todas giran en torno al Pentateuco. Los profetas llaman a la fidelidad, ¿no? Como Isaías y Oseas exhortan al pueblo a retomar los principios de la Torá, es decir, el pacto que hicieron con Jehová Dios allá en el Sinaí, enfatizando la importancia de la fidelidad al pacto mosaico. Esa es la labor de muchos de los profetas, era exhortar y confrontar al pueblo para que regresen al pacto, que no se olviden del pacto. Los salmos, y cuando hablo de los salmos me refiero a los libros sapienciales, los libros poéticos, esa sección poética, ¿no? Hay salmos que celebran y exaltan la ley como la guía divina, ¿no? Resaltando su rol en la vida cotidiana y espiritual del pueblo, como se ve en el Salmo 1, en el Salmo 19, también en el Salmo 119, que básicamente es una exaltación de la ley de Dios, ¿no? El Salmo 119 es el salmo más largo del libro de los Salmos y encontramos que este acróstico que está basado en, en todas las letras del alfabeto hebreo, exaltan la ley de Jehová. Vemos en el Salmo 1 también hablando acerca del bienaventurado, el hombre bienaventurado que medita en la ley de Jehová y en ella está su delicia. Eh, por tanto, él se entrega a esta meditación de día y de noche, como dicen las escrituras. Entonces, los salmos exaltan la ley y luego también tenemos en los libros históricos como no como jueces y el libro de los reyes juzgan a los reyes de Israel según la lealtad a la ley, según la obediencia al pacto. Y según esta ley, uno decía, ah, este fue un buen rey de Israel, este fue un mal rey de Israel, ¿cierto? Destacando así la importancia de la obediencia al pacto en la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo basado en el pacto, basado en la ley de Dios. Entonces podemos ver que la importancia del Pentateuco en el Antiguo Testamento es central, es crucial, eh, por así decirlo, es totalmente esencial para el desarrollo y para darle sentido a los demás libros del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, tenemos también cómo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ya el Verbo encarnado, ¿no? La segunda persona de la Trinidad, cómo Él va a darle el lugar de preeminencia al Pentateuco, a las enseñanzas de la ley. Él mismo dijo, yo no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Es decir, Jesús viene y a través de las enseñanzas de la ley,
él va, incluso su sermón más importante, por así decirlo, que es el Sermón del Monte, está basado en una reinterpretación correcta de la ley de Dios, ¿no? Tenemos el Sermón del Monte ahí en Mateo 5 al 7. Tenemos cómo Jesús viene y no solamente va a clarificar la interpretación, sino que la va a interiorizar y la va a intensificar. Jesucristo viene y toma el Pentateuco, la ley de Jehová, y la va a interiorizar y la va a intensificar. Es decir, así como recuerdan ustedes que él usaba la frase, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya ha pecado, dicen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Jesús viene y no solamente se rige a la letra de la ley, sino que va al corazón de la ley, va al espíritu de la ley. Y así también hablando Jesús, otro ejemplo es cuando él dice, oíste que fue dicho que no matarás, ¿no? Eso es lo que decía la ley textualmente. Sin embargo, él dice, mas yo digo que cualquiera que se enoja, cualquiera que insulta a su hermano, a su prójimo, ya ha cometido homicidio en su corazón. Entonces podemos ver que nuestro Señor Jesucristo eleva la ley, la pone en preeminencia, le da el lugar que realmente tiene y como Él dice, yo no he venido para de alguna manera desplazar o menospreciar la ley, para nada. Yo he venido para vivir conforme a la ley. Yo he venido para cumplirla y satisfacer todas las demandas de la ley. Durante su ministerio Jesús cita frecuentemente las escrituras del Pentateuco, mostrando su relevancia continua para la fe y la práctica. Es cierto, él mismo usaba la ley para vencer la tentación. Tienes ahí el relato en Mateo 4, cuando él es tentado por el enemigo, por Satanás, que dicho sea de paso, él mismo, Satanás, usa la palabra de Dios para tentar a Jesús, pero Jesús, una vez más, toma la ley y con la misma palabra de Dios él puede defenderse y puede vencer la tentación. Ahora, Em, también en el libro de los Hechos podemos ver ¿no? Los evangelios y los libros de los Hechos también le dan un lugar preeminente a la ley, ¿no? Exaltándola y también diciendo esto está pasando para que se cumpla la ley. Esto lo que está pasando está conforme a las promesas del Pentateuco, ¿no es cierto? Conforme a lo que está estipulado en la ley. Y la interpretación de Pablo, que dicho sea de paso, Pablo escribe gran parte del Nuevo Testamento, su interpretación sobre la ley, como dice en Gálatas 3:24, Pablo por su parte aborda la ley desde una perspectiva de gracia y promesa, interpretando la ley como un ayo que lleva a la salvación a través de Cristo. Y en los escritos de Pablo, como lo expresó de una manera como el misterio que antes estuvo velado, estuvo de alguna manera oculto para muchos, ahora por Cristo, ahora por el Evangelio, dice, el misterio ha sido revelado por Cristo, revelado por el Evangelio. Entonces él ve un cumplimiento de la ley a través de Cristo. Y no solamente eso, sino que Pablo en sus escritos argumenta que la ley tiene un propósito de la revelación de la gracia divina y que no es opuesto a la fe. Al contrario, es totalmente compatible y complementaria con la fe. Es decir, que la ley tiene un propósito. Dice, es un ayo, es como una nodriza que te lleva, que te cuida, que te confronta con tu realidad de pecado, con tu condición de pecado, y te lleva y te apunta a la salvación. Entonces, esa es la interpretación que Pablo, a la luz ya del Nuevo Testamento, a la luz del Evangelio traído por Cristo, encarnado por Cristo, puede tener los ojos para entender cuál era el propósito de la ley. Es apuntarnos a Cristo, llevarnos a Cristo, hacer al ser humano consciente
de su condición pecaminosa, de su condición de condenación y apuntarlo a la gran salvación que tenemos en Cristo. Así como los escritos de Pablo, también el escritor a los hebreos también nos deja ver gran parte de este mismo pensamiento, que la ley tenía un propósito, que la ley y todo lo que había sido escrito en el Antiguo Testamento era figura, era sombra de lo que había de venir, de lo que había de cumplirse en la misma persona de Cristo. Bueno, hablando de la intertextualidad, y cuando hablamos de la intertextualidad del Pentateuco y del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hablamos básicamente cómo la Torá sirve como un eje sobre el cual la escritura siempre va a estar dando, va a estar circulando. No sé, es que la Torá, la ley de Dios, es como el eje donde las demás, revelación, la historia del pueblo de Israel va a seguir dando vueltas. El Pentateuco establece conexiones fundamentales a lo largo de toda la Biblia. Es más, ya en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, hay muchos temas que se tratan ahí donde sus fundamentos, su inicio, vienen del Pentateuco, muchas figuras que vemos en el Apocalipsis, el último libro de la revelación de Dios que fue dada al apóstol Juan. Podemos ver que hay muchos temas que son temas claves que están desarrollándose a lo largo de todas las escrituras que se inician desde el Pentateuco. Por ejemplo, creación, en Apocalipsis vamos a tener una nueva creación, ¿cierto? El concepto del pecado que empieza, que lo vemos relatado en el Génesis, ahora vamos a ver eh, cómo la victoria de Cristo vence y de una vez por todas no solamente va a vencer el pecado, sino que vence de una vez y para siempre la muerte, ¿no es cierto? Vemos el concepto del pacto, el nuevo pacto, todo está basado en el nuevo pacto, como Dios, así como estableció en el Pentateuco los pactos con Noé, con Abraham, con Moisés, con el pueblo de Israel, ¿no? Cómo esto va reflejando la fidelidad de Dios hacia su pueblo, cómo Él va a iniciar y cómo Él va a continuar y va a ser fiel hasta el nuevo pacto con lo que Él ha prometido, ¿no es cierto? Y el concepto de sacrificios también, el concepto de redención y perdón de pecados, toda esta santificación, son varios temas claves que podemos ver desde el Pentateuco, como hablábamos acerca del servicio, que en el libro del Éxodo Dios rescata a su pueblo para que le sirva, dice, ¿no? Ese. Y luego el tema de la santificación, Dios rescata a un pueblo eh, que está esclavizado por medio de un pago, por medio del sacrificio, por medio de la redención por su sangre, lo rescata para luego santificarlo. Y eso es el libro de Levítico, ¿no es cierto? También hablamos del libro de Números, el libro de la conquista, de la lucha, de la pelea, de la fe. Entonces podemos ver que el Pentateuco nos presenta todos los temas que el Nuevo Testamento y que lo demás del Antiguo Testamento van a estar desarrollando por medio de la historia de una nación. Por eso es tan importante, eh, incluso ahora que ya estamos de este lado de la cruz, estamos de este lado del nuevo pacto, podemos entender que aún Dios está tratando con un solo pueblo, ¿no es cierto? Y que Él va a cumplir aquellas promesas que hizo en el Antiguo Testamento, las va a cumplir hasta, como dice el apóstol Pablo, hasta el día de Cristo, ¿no es cierto? Entonces es la conexión, hay muchas conexiones fundamentales en base a los temas claves que podemos ver desde el Pentateuco. Y vamos a ver también cómo vemos a Cristo en el Pentateuco, cómo podemos encontrar a Cristo en el Pentateuco. Y básicamente a través de dos
formas, ¿no? La tipología y la profecía, ¿no? Hay muchos tipos de Cristo prefigurados en el Antiguo Testamento, muchas profecías que se hacen acerca del Mesías, el ungido de Jehová, el ungido de Yahvé, y en el Nuevo Testamento, que es la misma palabra para ungido en Mesías, en el Nuevo Testamento, en el griego, se usa la palabra Cristo, ¿no? Es el ungido, el elegido de Dios, el enviado por Yahvé para cumplir con su plan redentor. Entonces podemos ver aquí que en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, Cristo, bueno, aquí podemos ver que Adán es como una figura de Cristo, no sé, Adán, hijo de Dios. Cristo es presentado en el Nuevo Testamento como el segundo Adán, que trae vida y redención a la humanidad, contrastado con el pecado que entró a través del primer Adán, ¿cierto? Entonces podemos ver que así como el primer Adán, como el argumento de Pablo en Romanos 5, que por medio del primer Adán entró el pecado, por consecuencia la muerte, así dice que la muerte pasó a todos los seres humanos, ¿no? Porque en Adán pecamos todos. Sin embargo, por Cristo, en Cristo, también la salvación entra para todos, por cuanto todos pecaron. Entonces podemos ver aquí un tipo de Cristo en Adán, Cristo el segundo Adán. Donde Adán falló, Cristo triunfó. Esa es la enseñanza, ¿no? También podemos ver la promesa a Abraham como a través de su descendencia, esa fue la promesa que Dios le hace a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Y dice que se encuentran en su simiente de Abraham. Y luego vemos en el Nuevo Testamento que Cristo es la simiente, es la simiente de la mujer, como bien lo va a explicar el apóstol Pablo, y quien cumple la promesa al ofrecer salvación a toda la humanidad. Eso lo encontramos relatado en Gálatas 3, 8 y 16, según el apóstol Pablo, que entiende realmente que Cristo es el Hijo de la promesa, Él es el verdadero, la verdadera simiente, no como si habláramos de muchas, dice Pablo, sino la simiente. Ese es Cristo. Podemos ver por medio de la promesa del Mesías el cumplimiento de esta promesa hecha a Abraham, que a través de su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. También podemos ver que Moisés, como profeta prometido, es un tipo, un prototipo de Cristo, ¿no? Siendo él el mediador del pacto mosaico, Moisés aquí, y es una figura también profética que prepara el camino para el verdadero profeta. Ahí recordamos que vimos brevemente también en Deuteronomio hablando acerca de la promesa de este profeta, ¿no es cierto? De un profeta levantaré de en medio de ti, dice Yahvé hablando a Moisés, a él oiré, a él deben oír, dice la escritura, ¿no es cierto? Y podemos ver también que en el libro luego de Hebreos vamos a ver que Cristo es mediador de un pacto mucho mayor que el pacto de Moisés. Y es por eso que el argumento del escritor a los Hebreos es cómo nosotros vamos a descuidar una salvación tan grande. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Que, ¿Por qué? Porque tiene una mayor revelación, no como la revelación que vino para el pueblo de Israel, sino que Cristo es una mayor revelación. Dios habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿no? Por los profetas, ahora dice que ha hablado por medio del Hijo. Cristo es mayor revelación que, que los profetas, que el pacto mosaico. Él es un mayor mediador, un mayor intermediario. Entonces podemos ver que todos los aspectos que Moisés y el pueblo de Israel prefiguraban,
nos apuntaban a un mejor profeta, a un mayor profeta, a un mayor mediador. Y también vemos la figura del Cordero Pascual, como veíamos también ahí en el Éxodo capítulo 12, hablando de la Pascua y todo lo que ya habíamos estado mirando. El Cordero Pascual prefigura a Cristo, quien se convierte en el sacrificio perfecto para la redención de la humanidad, representando la liberación del pecado. Cristo es el pago por nuestra redención. No podemos, pues, podemos ver que Jesucristo, como dice el escritor a los Hebreos, de una vez y para siempre, con un solo sacrificio, santificó a todos los santos. Así lo dice el libro de los Hebreos. Cristo es un sacerdote perfecto. Él es el sacrificio perfecto y es autor de una mayor salvación. Entonces el Cordero Pascual tiene una prefigura este aspecto de Cristo tan grandioso, tan maravilloso, que Él es el sacrificio por nuestros pecados, ¿no es cierto? Y vamos a concluir con aspectos aquí de cómo el Pentateuco y tiene su influencia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dice, el Pentateuco no es solo un conjunto de leyes antiguas, sino es el fundamento teológico de toda la Biblia. Constantemente vamos a estar regresando a conceptos que se iniciaron desde el Pentateuco y que va a tener su desarrollo a lo largo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El uso del Pentateuco en el Antiguo Testamento muestra la continuidad del pacto y la centralidad de la obediencia a Dios, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento se interpreta también a la luz de Cristo, quien cumple, revela y trasciende el cumplimiento de estas promesas. Por eso que la intertextualidad bíblica muestra una unidad sorprendente entre la Torá y y el resto de las escrituras. A pesar de que todo esto fue revelado en un promedio de aproximadamente 1000 años de revelación, podemos ver que hay una unidad porque hay un solo autor de la Biblia, no hay un solo, eh, por así decirlo, autor intelectual de todo lo que se escribió en las escrituras, aunque la Biblia tiene una doble autoría, es decir, divino y humana. Todo procede de la mente de Dios, todo procede de la inspiración divina. Entonces, por eso es que hay una conexión tan fuerte, tan teológica entre el Pentateuco y lo demás de la Escritura. Y al final podemos ver que Cristo es el centro que da sentido a todas las promesas, las figuras y la ley del Pentateuco. Cristo nos viene a nosotros, como dice el apóstol Pablo, a ser sabiduría de Dios, justificación y santificación. Entonces tenemos que ahora como creyentes eh, tener a Cristo, es decir, haber sido, haber nacido de nuevo en Cristo por el Evangelio para poder nosotros comprender todo lo que el Antiguo Testamento nos enseña. Y si bien es cierto, hay cosas que probablemente o asuntos teológicos que quizás no entendemos con toda la claridad, pero las que sí están muy claras se nos hacen muy evidentes para, como dice el apóstol Pedro, para nuestra santificación, para poder caminar realmente en esta vida que corresponde a la piedad. Entonces, cerramos así, hermanos, con con estas conclusiones del Pentateuco, que es el fundamento teológico para toda la escritura, y cómo desde el Antiguo Testamento ya Cristo era anunciado a través de esta promesa, a través del protoevangelio que encontramos en Génesis 3:15 y el desarrollo de las promesas que se hicieron a Abraham a través de la simiente y cómo esto podemos verlo desarrollado ya en el Éxodo a través de la nación de Israel y el cumplimiento
de los oficios y de los tipos que Cristo anunció desde el Pentateuco. Así que hermanos, espero que esto haya sido para ustedes de bendición y espero que sigan estudiando, que sigan profundizando en este libro, en este maravilloso libro como lo es la Biblia, y que vayan siguiendo también en el desarrollo. Como decía yo, vienen todavía la sección de los Nevi'im, los Ketuvim, que básicamente que es la continuación histórica del desarrollo que empezó en el Pentateuco y que se llevará a cabo hasta la venida de Cristo en el Nuevo Testamento y el cumplimiento de todos estos temas teológicos iniciados en el Pentateuco. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos ya despedidos, que Dios siga bendiciendo también su preparación teológica y sobre todo que Dios los esté usando para su reino, que es lo más importante, que sigan expandiendo y compartiendo la verdad bíblica a toda criatura y que Dios los bendiga. Así que estamos despedidos. Bendiciones, hermanos.